Hola, hola, estamos aquí para hacer la newsletter número, sí, 19, exactamente. ¿Y dónde es aquí? Pues estamos en el monasterio de San Benito, monestir de San Benet, que está más o menos a 1 hora y cuarto de Barcelona. Y es es un sitio muy especial, como todo lo que rodea la ciudad. Yo sé que Barcelona hay Gaudí y el comer y todo esto es súper atractivo, pero fuera de la ciudad de Barcelona hay muchos lugares que te transmiten calma, historia, patrimonio. Y bueno, he pensado que en este sitio tan bonito, cerca más o menos de Montserrat, vengo a explicaros las suposiciones. Sí, 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 es algo que os confunde y es tan sencillo como seguir unos patrones. Así que suponemos que estamos bien, ¿no? Venga, acompañadme. Empezamos. Mira qué arcada, todo románico, precioso, ¿verdad? Este monasterio es benedictino, sí, más o menos del siglo X, y estuvieron unos 50 años para construirlo. Poco a poco, con detalle y bueno, creando una atmósfera preciosa, porque además está ubicado en el Valles, que es una zona tranquila y bueno, que te permite reflexionar. Y ahora nosotros vamos a reflexionar sobre la gramática. Pues empezamos con las suposiciones en presente, ¿sí? Nosotros, para las suposiciones en presente, es decir, algo que no estamos seguros del todo que está ocurriendo ahora, usamos el futuro simple, ¿sí? ¿Dónde está Juan? No lo sé, estará trabajando, ¿sí? Es así, oye, ¿qué comemos hoy? No lo sé, comeremos paella, ¿vale? Entonces tenemos claro, primer caso, suposición en presente, usamos el futuro simple, ¿sí? Seguimos, vamos a seguir descubriendo este lugar fantástico. Este monasterio durante 200 años, desde el siglo X hasta el siglo XII, era un centro importante de reunión religiosa, pero en el siglo XII, con la conquista musulmana, se destruye totalmente. Entonces, después, cuando se reconquista, nobles, aristocracia de la zona, deciden poner un dinero, reconstruirlo, pero a cambio piden ser enterrados dentro. Es decir, cuando entramos hay muchísimas tumbas de antigua aristocracia. Y después ya empezó a ser, pues bueno, su influencia religiosa, pero luego también un sitio de retiro, sobre todo en el siglo XVI. Pero habéis visto los campos, es un sitio muy, muy relajado. Pues aquí, entre tanto verde, te explico las suposiciones en pasado. Sí, este es el único uso del condicional que no es igual que en inglés. Nosotros cuando queremos suponer sobre el pasado, usamos el condicional simple. ¿Sí, sí? Es decir, ¿dónde estaba Juan ayer? Pues no lo sé. Estaría trabajando, ¿sí? Oye, ¿y qué comieron ayer en la fiesta? Pues no lo sé, comerían pizza. Ese es el contexto. Entonces tenemos presente, futuro, suposición en pasado, condicional simple. Ya tenemos dos. Venga, llevamos la mitad. Qué bonito, ¿verdad? Un sitio para descansar, para relajarse y, bueno, para meditar también, ¿por qué no? Pues aquí, entre tanto verde, te comento, nosotros en el español, cuando queremos hablar de una acción que ha ocurrido desde el pasado hasta este minuto, igual que en inglés usamos el pretérito perfecto. Yo nunca he visitado Brasil. I have never been in Brazil. ¿Es correcto? Desde que naces hasta ahora. Pues nosotros cuando queremos hablar de una suposición, de una acción desde el pasado hasta ahora, usamos el futuro compuesto. ¿Y cómo es el futuro compuesto? Pues el futuro del verbo haber, habrá, más participio, ¿sí? Oye, ¿tú sabes si Juan ha visto Roma? Pues no lo sé, lo habrá visto. Pues quizás, ¿no? Eso es cuando siempre recordamos que es una suposición, siempre es suposición, ¿vale? Entonces ya tenemos tres, tenemos suposición en presente, futuro simple, suposición en pasado, condicional simple, y suposición desde el pasado hasta ahora, futuro compuesto. Transmite mucha paz, ¿verdad? Pues esto, durante el siglo XVI era eso, un retiro de paz y una escuela. Sí, se aprovechó para potenciar personas con talento de la zona y estudiar con enfoque aquí. Después, posteriormente, se abandonó y, bueno, cuando se abandona se destruye, pero la madre de un gran pintor, Ramón Casas,
apuntároslo, un gran pintor catalán, compró los terrenos y con Ramón Casas dirigiendo el proyecto junto con otras personas, construyeron, relanzaron, reconstruyeron el monasterio, y ya después entidades privadas, bancos y entidades financieras, pues bueno, han absorbido el complejo, el lugar, y bueno, ahora lo explotan ellos con, pues eso, con visitas turísticas como la que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Bueno, pues aquí el último caso, que es, hablaremos más a fondo en otras, hemos hablado y hablaremos en otras newsletters, que es una suposición en pasado, una acción en pasado que no sabemos, nunca sabremos si puede ocurrir o no. Si yo hubiera vivido en el siglo XVI, habría estudiado aquí. Bueno, suponemos, es un deseo, pero no, por eso usamos el subjuntivo pluscuamperfecto, pero no se sabe. Entonces, es una suposición. Entonces, ya recordamos las 4 suposiciones. En presente, sí, futuro simple. En pasado, sí, condicional simple. Desde el pasado hasta el presente, futuro compuesto. Y del pasado imposible de saber, pluscuamperfecto de subjuntivo. Yo supongo que ahora estarás más informado y más. Como ya sabes que aquí debajo siempre hay un link con tus ejercicios gratuitos, con las soluciones para que sepas. Y si tienes alguna pregunta, en el chat, ya sabes, más somos, más reímos. Un placer hacer esta newsletter 19 y estamos en contacto, ¿vale? Y vente a España. Venga.